Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 17 de julio. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy miércoles 17 de julio. Hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, que está tomada del capítulo 11, versículo del 25 al 27, que se divide a su vez en dos grandes partes. Primero, el Evangelio revelado a los sencillos, y segundo, el Padre y el Hijo. Yo quiero entrar en función, en acotación de este Santo Evangelio. Vea que el capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente: En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo. Qué interesante esto. ¿En cuál tiempo? Puede ser en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo en este momento, pero también en el tiempo en que la palabra era desechada, rechazada. ¿Por quiénes? Si ustedes leen el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículo 16 en adelante, Jesús juzga a su generación. ¿Por qué? Porque dice el Señor: les hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado canciones tristes y no se han lamentado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ahora dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Vea qué interesante esto. Es decir, el tiempo del cual habla Jesús es el tiempo de aquellas personas que no habían creído. No solamente esta generación, sino aquellas ciudades. Después el Señor se va a lamentar de las ciudades impertinentes, cuando dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo hace que se hubiesen convertido. Es decir, tiene una actitud impenitente. Y después el Señor se va a referir a la ciudad sede, donde el Señor puso su sede, Cafarnaún. Dice el Señor, comparándola con Sodoma, con Gomorra, dice el Señor. Por eso les digo que el día de juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Vea qué interesante esto. Aquel tiempo es el tiempo en que hay personas que no se querían convertir, que por más de que escuchaban la palabra, por más de que el Señor hacía obras, milagros, esta generación era una generación que no le había abierto el corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por varias razones. Vamos ahora a ver algunas razones, tomando la palabra que nos da el Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Vea qué interesante esto. A esta acción de Jesús, algunos biblistas le llaman el Magnífica de Jesús, así como la Virgen María en San Lucas capítulo 1, versículo 46.
levanta su voz alabando al Señor y diciendo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Aquí el Señor Jesucristo se llena de gozo, se llena de alegría. San Lucas en otra parte, San Lucas en el capítulo 10, versículo 21 al 22, dice que el Señor lleno del Espíritu Santo, dice que el Señor lleno de alegría, eleva sus ojos al cielo y dice, te alabo Padre y te bendigo. Vea qué interesante esto, quiero leérselos. Lucas 10, 21. En aquel tiempo se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, vea qué interesante, de gozo en el Espíritu, el Magnífica de Jesús. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Qué interesante esto. El Señor lleno del gozo en el Espíritu Santo. Alaba, bendice y glorifica al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor alaba, bendice y glorifica al Padre. Porque le ha mostrado las cosas a los pequeños, se las ha revelado y se las ha ocultado a los sabios y a los entendidos. Primero que todo, el Señor llama a Dios Padre, Señor del cielo y de la tierra. Un judío normal, un judío de la época, llamaba a Dios Señor del cielo y de la tierra, el Creador, lo reconocían como el Creador. Pero algo nuevo en Jesús que lo llama Padre. Padre, porque Él es el Padre de todos, ya lo dice San Juan, después de la resurrección del Señor, en el capítulo 20, versículo 17 en adelante, cuando María la Magdalena se le acerca a nuestro Señor, lo toca, dice el 17, deja de tocarme que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y dice la Biblia Jerusalén, la subida corporal de Cristo a la gloria del Padre, porque es Padre de todos, es Padre común. Vea qué interesante esto. El Señor lo llama Padre, 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 como nos enseñó a llamarlo en la oración que Él mismo nos propone. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, este Padre es Señor del cielo y de la tierra, es el Dios creador. Este mismo Dios creador que venía manifestándose, mostrándose desde el Antiguo Testamento a los judíos, ese mismo Señor creador del cielo y de la tierra, es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este Dios es papá porque tiene un hijo, y este hijo, único hijo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más adelante vamos a ver la filiación divina. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo tenía clara la filiación, la unidad con el Padre, la unidad porque Él es el Hijo eterno de Dios. Sin embargo, a lo que dice Padre, Señor del cielo y de la tierra, lo repito, un judío normal llamaba a Dios Señor del cielo y de la tierra, pero no lo llamaban Padre. ¿Por qué Jesús lo llama Padre? Porque Él es el unigénito, el único Hijo de Dios. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las ha revelado a los pequeños. El Señor está alabando al Padre porque le oculta las cosas a los sabios e inteligentes y se las revela a los pequeños. Aquí hay una contraposición, sabios e inteligentes y aquellos pequeños a los cuales les ha revelado el Señor los misterios. ¿Y por qué estas cosas han sido ocultas a los sabios y a los inteligentes? Porque los sabios y los inteligentes querían llegar al pleno conocimiento de Dios solamente a través de la razón, solamente a través de la razón, y querían dejar a un lado la fe, que es necesaria. Entonces, escúcheme muy bien, ¿a Dios se puede conocer a través de la razón? Claro que sí. El mismo Santo Tomás de Aquino nos propone las 5 vías para el conocimiento de Dios, que son 4, dicen algunos, de Aristóteles y una de San Buenaventura. Las 5 vías para llegar a comprobar la existencia de Dios. O como decía San Anselmo de Canterbury, fides quae intellectum, la fe que busca ser entendida, la fe que busca el entendimiento. Pero no solamente con la razón podemos llegar a conocer a Dios, necesitamos también de la fe. El Papa San Juan Pablo II, en la encíclica Fides Terratio, dice que la fe y la razón son las 2 alas que elevan el alma a la contemplación de Dios. Si nos quedamos solamente con la fe, sería un fideísmo,
Si nos quedamos solamente con la razón, sería un racionalismo. Y hay personas que querían llegar a conocer a Dios solamente con la razón, solamente a nivel intelectual. Y estas personas son las personas que no aceptaron el mensaje de Jesús, que no aceptaron la revelación del Padre en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque se quedaron solamente a la altura de la razón. Y estas personas son muy conocidas, muy nombradas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojo con esto, dos contraposiciones: los sabios entendidos, sabios inteligentes, y los humildes, los pequeños, aquellos a los cuales Dios les ha revelado su santa voluntad. ¿Y cuál es su santa voluntad? Que todos los hombres se salven y lleguen en pleno conocimiento de la verdad. Y la verdad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer 4 textos bíblicos, a ver cuáles son estos sabios y estos entendidos. Primero, San Mateo, capítulo 23, versículo 2, dice: Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran estos sabios y entendidos a los cuales se les había ocultado el misterio de la revelación, que no habían aceptado verdaderamente a nuestro Señor? Pues aquí dice el Señor: los escribas y los fariseos, aquellos que se dedicaban a estudiar la ley y a cumplir la ley, pero solamente con la razón. Estas personas no aceptaron a Jesús de Nazaret, tanto que la misma obra de Jesús, lo voy a decir más adelante, el Evangelio de San Mateo, la misma obra de Jesús va a ser definida por estas personas como la obra del diablo, la obra del demonio. Vea lo que dice el versículo 24. Dice: y toda la gente se asombraba y decía: ¿no será este el hijo de David? Dice el 24, Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo dijeron: este expulsa a los demonios más que por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, estas personas estaban tan cerradas a la obra de Dios, a la manifestación de Dios, a la revelación misma de Dios en su Hijo Jesucristo, que decían que todo lo que el Señor hacía era obra del diablo. Mientras el pueblo se admiraba, el pueblo, los humildes se admiraban, los sabios, aquellos que se habían sentado en la cátedra de Moisés, decían que era obra del demonio, obra del diablo. San Mateo en el capítulo 13, versículo 55, nos va a dar a nosotros una luz acerca de lo que el Señor está hablando en este momento. Porque estas personas creían que de Jesús no podían aprender absolutamente nada, que Jesús era una persona muy humilde, una persona que hablaba muy sencillo, y tal vez creían que Jesús, nuestro Señor, desconocía la ley por completo. Y entonces ellos creían que de una persona humilde no podían llegar a aprender absolutamente nada, porque los grandes maestros eran personas de cátedra, de la cátedra de Moisés. Por lo tanto, dice la Biblia en San Mateo, capítulo 13, versículo 55, desde el 53. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Vea qué interesante es. Se escandalizaban. ¿Por qué? Porque una persona sencilla, una persona, el hijo de María, de la Virgen María, no se llama José, su padre, que es el carpintero. ¿Acaso sus hermanos, sus familiares, sus primos, sus hermanos cercanos no están aquí en medio nuestro? Entonces, ¿de dónde le viene esto? Si este no viene de ninguna universidad, de ninguna facultad, este no estudió en la Harvard, ni estudió en el Vaticano, ningún doctorado en teología, ni en Biblia. ¿De dónde le vendrá a esa sabiduría? Esto es un iluminado, ¿para qué escucharlo? No quieren aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una persona tan humilde, ¿qué le tenemos que aprender a este? Si conocemos su vida, sabemos de dónde viene, no ha estudiado absolutamente nada. Entonces, ¿para qué tenemos que escucharlo? Conocemos su vida, conocemos su familia. Eso pensaban estas personas. Otra cosa también que no les permitía a estas personas aceptar la revelación del Padre
en nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que ellos mismos habían creado sus propias doctrinas, su propia manera de entender la ley y de aplicar la ley. Por esa razón es que el Señor Jesucristo, en el sermón mismo del monte, en el sermón de la montaña de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 20 en adelante, el Señor va a leer la justicia antigua y le va a dar una interpretación desde la justicia nueva, desde la interpretación misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por 5 o 6 ocasiones el Señor va a decir en estos versículos: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados esto, ahora yo les digo. Es una nueva interpretación. ¿Por qué? La interpretación desde Dios, desde nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Dios le quiso decir a Moisés, el Señor lo está corroborando, lo está explicando en el sermón del monte, en el sermón de la montaña. Porque Moisés escuchó lo que Dios le comunicó, su revelación, y lo aplicaron a la medida de los mismos maestros, de las mismas personas estudiosas, entre ellos los escribas y los fariseos, pero no fue lo que Dios quiso decirles. Algunos dirán: Padre, ¿y usted por qué dice esto? Por 2 cosas. Primero, vea, San Mateo en el capítulo 19, le preguntan al Señor Jesucristo acerca del divorcio. Y entonces dice lo siguiente: y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le presentaron unos fariseos que, para ponerlo a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Porque eso es lo que hacían ellos. Él respondió: ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dice el versículo 7, Mateo 19, 7. Le dicen: pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Y él les dice: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Antes bien, les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Vea qué interesante esto. Al principio de la creación no fue así. Es decir, la voluntad de Dios era una, y Moisés les permite, por la dureza de su corazón, que vivan de esa manera, que repudien a sus mujeres, pero al principio no fue así. Una cosa lo que quiso Dios, una cosa lo que dijo Dios, y otra cosa como la aplicaron estas personas desde Moisés hasta el mismo día en que se encuentran con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas personas son tan terribles, tan fuertes, que ellos mismos habían creado sus propias doctrinas, habían acomodado la ley y los mandatos de Dios a su propia voluntad, a su propia conciencia, como hoy en día lo hacen muchas personas. Si nosotros vemos fuera de la Iglesia Católica, hay muchas personas que toman los textos bíblicos y los acomodan por su propio beneficio, los acomodan por su propio bienestar. Desde un texto bíblico dicen X o Y cosa, o hacen que la Biblia diga X o Y cosa, porque usted lo puede acomodar, usted puede acomodar la verdad. Dirían por ahí algunos, veritas adequation, la adecuación de la verdad. Usted puede adecuar la palabra, lo hicieron ellos. La discusión sobre las tradiciones farisaicas de los fariseos, de San Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas, venidos de Jerusalén, y le dicen: ¿por qué tus discípulos incumplen la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿y ustedes por qué incumplen el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó usted Isaías cuando dijo, y entonces el Señor les habla de una manera muy franca, muy dura. Hipócritas, le dice el Señor, han anulado la palabra de Dios por sus tradiciones. Y por sus tradiciones no entendieron
no acogieron la revelación misma del Padre. ¿Quién es la máxima revelación del Padre? Pues su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas personas, por todo esto que hemos hablado, por alejarse de la voluntad de Dios, pues no aceptaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No aceptaron ni ellos, ni sus ciudades, ni sus habitantes, ni sus dirigentes. Por esa razón, el Señor en este momento dice: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes. ¿Para qué? Y se las has revelado a los pequeños. Es decir, es por revelación. La palabra pequeños que utiliza el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículo 25, parte B, viene del griego nepioi. Nepioi significa niños pequeños, pero también es la raíz para hablar de los ignorantes, de aquellos que no tienen un conocimiento profundo, pero que sí pueden enraizar una fe profunda al aceptar la revelación del Padre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta misma palabra la encontramos nosotros en San Mateo, capítulo 18, versículo 1 en adelante, cuando dice: en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, a un nepioi, a un pequeño, y lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro que si no cambian y se hacen como estos pequeños, estos nepioi, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, estos pequeños son los niños pequeños, los ignorantes, aquellos que no tienen un conocimiento, pero que lo aceptan todo como un niño acepta las cosas. El que no se hace como el que no se hace como niño, no entrará en el reino de los cielos. Estos pequeños también son todos aquellos que el Señor llama. Si ustedes ponen sus ojos en los versículos que siguen, el versículo 28 en adelante, que hablan sobre Jesús, que es un maestro bondadoso, el Señor dice: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. A estos depositarios a los cuales el Padre les ha revelado pues su designio, a estos pequeños a los cuales el Padre les ha dado su voluntad, son aquellos que son los cansados, aquellos que son los abatidos y que necesitan descansar. Tal vez como dice la Biblia, el mismo San Mateo, en el capítulo 9, versículo 36 en adelante: y al ver la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Tal vez esos pequeños son esos niños, esos ignorantes, esos que tal vez no tienen ese estudio que les impide abrir su corazón verdaderamente a la revelación. Tal vez aquellos que se habían acomodado en la cátedra de Moisés, sino aquellos pequeños, aquellos sencillos, aquellos humildes, pero que también estaban cansados, que estaban abatidos. A ellos es a los cuales se les revela el Padre. Estos son los pequeños del cual nos habla a nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos son los misterios del reino que revela nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uniendo esto que hemos hablado en esta contraposición de los fariseos, los escribas, diría los sabios e inteligentes, y los pequeños, los niños, vamos a ver por qué el Señor les habla en parábolas a estas personas. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas a los demás? Él les respondió: es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no, a ellos no. Si usted lee Marcos en el capítulo 4, versículo 10 en adelante, usted va a encontrar algo profundo acerca de esto que está diciendo el Señor. Cuando quedó a solas, los que le seguían, a una sola con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera, todos se le presentan en parábolas, para que, por mucho que miren o vean, por mucho que oigan o entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone, dice el Señor. ¿Y a quiénes son estos? A los que se les ha negado estas cosas, a los escribas, a los fariseos,
aquellos que querían llegar a aceptar la revelación de Dios solamente a través de la razón y a través de su propia manera de entender la ley, de entender la palabra. Sin embargo, no aceptaron la revelación del Padre, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás, a todos los que están fuera, se les ha hablado en parábolas, dice el Señor. Hermanos y hermanas, el Señor alaba, bendice y glorifica al Padre, creador del cielo y de la tierra, porque ha ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las ha revelado a los pequeños, a los sencillos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Si ustedes se ponen a pensar, hoy en día la ciencia, hay personas que idolatran la ciencia, y la ciencia no es mala de ninguna manera, pero la ciencia tiene que estar iluminada por la fe, y la fe tiene que ir acompañada también de la ciencia. Razón, ciencia, razón y fe son las dos alas que elevan el alma a la contemplación de Dios. La razón y la fe, dijo el Papa San Juan Pablo II, son las dos alas que elevan el alma a la contemplación de Dios. No nos podemos quedar solo con la razón, sería solamente un racionalismo. No nos quedamos solamente con la fe, sería un fideísmo. Tenemos que, en la humildad del Señor, unir la razón y la fe para poder abrirnos al misterio de la divina revelación. Entre más conozcas tu fe, más la vas a entender, dirían los santos. Fides quaere intellectum, la fe que busca ser entendida, la fe que busca ser conocida. Pero tenemos que abrirnos con fe, no solamente con razón, no solamente desde nuestra posición, sino tenemos que abrir el corazón al Señor para que Él nos muestre, para que Él se revele, y la máxima revelación del Padre es su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí termina esta primera parte de esta perícopa, que comparte dos versículos, el 25 y el 26. Sí, Padre, pues esa ha sido tu voluntad. No es por ningún mérito humano, escúcheme muy bien, es solamente por voluntad de Dios. Ningún mérito humano condiciona a Dios, es lo que está diciendo nuestro Señor. Esto no es por ningún mérito humano, es por gracia de Dios. Ahora entramos al versículo 27. Solo el Hijo revela al Padre, solo el Hijo da el pleno conocimiento del Padre. Nuestro Señor Jesucristo tiene una propia identidad y Él conoce muy bien la filiación divina, la filiación que tiene con su Padre. Todo me ha sido entregado por mi Padre, dice nuestro Señor. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Para nosotros tener un pleno conocimiento de este Dios que es Padre, Señor del cielo y de la tierra, tenemos que hacerlo a través de su Hijo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Para conocer verdaderamente a este Dios en su esplendor, tenemos que hacerlo a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos nos habla a nosotros algo acerca de este tema. El prólogo a los Hebreos dice lo siguiente, 1:1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó, heredero de todo, y por quien también hizo el universo. Es decir, en la antigüedad el Padre hablaba a través de los profetas, pero al llegar la plenitud de los tiempos, los últimos tiempos, habló a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Dios nos tenía que decir, ya nos lo dijo en su Hijo Jesucristo. Por eso dice San Jerónimo, que lo celebraremos en el mes de septiembre. San Jerónimo dice, si queremos escuchar a Dios, debemos leer la Biblia en voz alta. Qué bonito esto. Si queremos escuchar a Dios, debemos leer la Biblia en voz alta, porque solamente el Hijo nos da el pleno conocimiento del Padre. Solamente el Padre nos revela al Hijo y a través del Hijo llegamos a conocer verdaderamente el misterio de Dios. Aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, reconozcámoslo como nuestro Dios y como nuestro Salvador.
Esto fue lo que hicieron los apóstoles. ¿Saben? Los apóstoles, al escuchar esto que estamos leyendo acerca de esta identidad propia de Jesús, de esta filiación divina, de que Él es el que nos revela verdaderamente al Padre, los apóstoles a veces esto no lo entendieron, sino hasta después del misterio pascual de Cristo. Ya San Pedro en Mateo 16, ya había dado una profesión de fe y lo hace muy convencido. Dice, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, una profesión de fe. Pero esta profesión de fe la van a vivir verdaderamente, plenamente, después del misterio pascual de Cristo, después de su pasión, muerte, resurrección, pero sobre todo después de que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y ellos salen con valentía a dar testimonio de este Jesús que está vivo y que está resucitado, que es el Hijo eterno de Dios, el Hijo eterno del Padre, la máxima revelación de Dios. Hoy pidámosle al Señor que nosotros con humildad podamos acogerlo en nuestro corazón y podamos reconocerlo, se lo repito, como nuestro Dios y como nuestro único Salvador. Pidámosle al Señor Jesucristo que Él que ha revelado esto, los sencillos, que somos nosotros, podamos entenderlo y podamos acogerlo y que podamos adorarlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Pidamos a la Santísima Virgen María que así como el Señor pues elevó sus ojos al cielo, su voz al cielo y alabó al Padre en ese magnífica de Jesús, así como la Virgen María también elevó sus ojos al cielo y alabó al Padre en el magnífica de la Virgen, nosotros hoy podamos levantar nuestros ojos al cielo, alabarlo, bendecirlo y glorificarlo bajo la fusión del Espíritu Santo en un magnífico personal. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 71, versículos 15 y 17. Mi boca publicará tu justicia, todo el día tu salvación. Oh Dios, me has instruido desde joven y he anunciado hasta hoy tus maravillas. Oremos. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque mediante la sabiduría de la fe y del amor, revelas a los pequeños lo que se oculta a los grandes, e iluminas con tu luz a los sencillos que te buscan, mientras ciegas a los sabios que se creen autosuficientes. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 17 de julio. Hermanos, acojamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con mucha fe. Pidámosle al Señor que nosotros podamos renunciar a todo aquello que no sea de Dios y podamos acogerlo y reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador personal. Hermanos, antes de irme, de despedir este programa, quiero recordarles que he sido invitado a una peregrinación a Europa y Tierra Santa. Esta peregrinación lleva por nombre Caminemos con María para seguir a Jesús. Y el objetivo es visitar 6 países en un solo viaje. Vea qué interesante. Queremos ir a Portugal, queremos ir a Francia, queremos ir a España, queremos ir a Italia, queremos ir a Bosnia y Herzegovina y queremos ir a Israel. ¿Por qué queremos ir a esos países? Porque queremos visitar el santuario de Fátima, hermanos. Queremos visitar el santuario de Lourdes, hermanos. Queremos visitar Montserrat, Medjugorje. Queremos ir a Roma, al Vaticano, estar en la audiencia general con el Santo Padre, con el Papa Francisco, y queremos ir a Israel, a Tierra Santa, para conocer los lugares donde estuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo los invito a que ustedes me acompañen. Yo voy a ser el guía espiritual, el director espiritual de esta peregrinación a la cual he sido invitado. Va a ser desde el 15 de abril hasta el 1 de mayo del año 2020. Y si ustedes quieren ir a esta peregrinación, pueden, mis hermanos, llamar a los números telefónicos en Estados Unidos. Área 708-351-8868 o área 773
344-4816. Ahí se pueden ustedes comunicar con las personas que están organizando esta peregrinación y acompañarnos para que caminemos con María para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, les recuerdo también que estamos buscando apóstoles de la Buena Nueva, personas que nos ayuden como embajadores a que esta predicación, estos programas sean conocidos por muchos que acepten a Jesús en su corazón. ¿Y qué tienen que hacer para ser embajadores de la Buena Nueva? Primero, suscribirse al canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada o a la página de Facebook del Padre Bernardo Moncada. Segundo, mi hermano, reproducir los videos, verlos, orar conmigo. Tercero, mi hermano, copiar el link. Y cuarto, compartirlo con sus familiares y amigos para que como quinto paso ustedes le digan lo mismo, que cumplan los 4 anteriores, que se suscriban al canal, que reproduzcan los videos, que copien el link y que lo compartan con sus familiares y con sus amigos. Hermanos, recordemos la campaña que tenemos llamada $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica, llevar a Jesús a las salas de cine. Realmente vamos un poco lentos, llevamos como $6.200, $6.400 recogidos. La idea es recoger un poco más de dinero para poder rodar esta hermosa película. ¿Y ustedes cómo me pueden ayudar? ¿Cómo pueden ayudar a que este sueño se haga realidad? Donándome $1 una vez en su vida. Si todas las personas que siguen esta misión por las redes sociales me donaran $1 una vez en su vida, podríamos llegar a recuperar el dinero, a recogerlo, para poder grabar esta hermosa película católica y poder llevar a Jesús hasta las salas de cine. ¿Cómo lo pueden hacer llegar este dólar? En la descripción del video, tanto en Facebook como en YouTube, están todos los pasos y las cuentas que ustedes pueden dar y pueden acceder para hacer llegar ese dólar para la evangelización. Ahora sí, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que nos preparemos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.